Carlos de la Torre está con nosotros. Carlos de la Torre es politólogo, hace análisis político, análisis de coyuntura, pero también es escritor de ficción. Y bueno, como ahora prácticamente la única escritura que tenemos es la de ficción, porque lo que nos está pasando parece una ficción. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo te va? Muchas gracias, un placer En mi estar aquí. editorial me he olvidado de comentar la encerrona de los periodistas de ayer. Sí, sí. Es decir, que nos hizo recordar aquella encerrona que hubo en la época de Castillo, ¿te acuerdas? Que también nos encerraron en un cuarto de palacio. Ahora no los dejan acercarse a la presidenta, pero con pavor, con pánico. La presidenta estuvo ayer haciendo algunas actividades con motivo del simulacro. Y los periodistas han sido completamente ya... O sea, volvió el síndrome del terror a la prensa. Y es un maltrato también a la prensa, ¿no? Es un maltrato, evidentemente. A mí me da la impresión de que es un síntoma también de... Es un legado del gobierno de Castillo, ¿no? Esta relación tensa con la prensa es algo que ha quedado de ese periodo y definitivamente pues muestra un irrespeto muy, muy grave a la prensa, ¿no? Es algo que no se suele ver en democracias, ¿no? En democracias es extraño que se maltrate de esa forma a la prensa y que los políticos no quieran dar declaraciones. A pesar de que la presidenta haya salido más tarde, a eso de las 6 de la tarde, salió y dijo que se iban a tomar medidas correctivas, que no se había dado cuenta de lo que había pasado, que es un poco absurdo, ¿no? Lo que muestra definitivamente es un desprecio por la prensa, un miedo a dar declaraciones y parece pues que esta secretaría que se creó justamente para que hable por la presidenta, ¿no? Estás hablando de esta vocería. Esta vocería, ¿no? Esta vocería que se ha creado parece que no termina de ser eficiente, ¿no? No termina de ser eficiente porque la gente no lo toma en consideración. Es bien interesante ese fenómeno, ¿no? En otros países son importantes los voceros presidenciales, en este país no parece que fuera importante y es lamentable porque estamos acostumbrados en el Perú a una dinámica más cercana tal vez con los políticos y esto de alguna forma sigue mellando pues la imagen de Dina Boluarte que tal vez no es importante para mantener el gobierno, ¿no? Debido a que hay una alianza clara entre las fuerzas políticas más cohesionadas, parece que no necesitara el respaldo popular y pues vemos también que la movilización social está prácticamente apagada, ¿no? Totalmente apagada. Ahora, este terror a la prensa, yo entiendo el terror a la prensa si tú no tienes, por ejemplo, mucha facilidad de palabra o cosas así. Entiendo que el vocero te debe ayudar en eso. Para tú dedicarte, en tu nivel presidencial, digamos, a ciertas cosas generales, ¿no? Y no responder a la coyunturista, claro, que marque su reloj, cosas así, supongo. Pero aquí no está funcionando nada. No, para nada. Entonces, ¿qué imagen se está dando de un aislamiento total de la presidenta? Se ve eso, ¿no? Se ve un ejecutivo aislado que no tiene manejo del país, se considera pues que de alguna forma el Congreso se impone constantemente. Eso es lo que se ve. Es interesante que a pesar de todo esto el país no entra en crisis, ¿no? De alguna manera como que todo sigue en piloto automático. Y ese es un fenómeno bien interesante que vivimos en el Perú y que no es del todo malo, ¿no? No es del todo malo porque demuestra de alguna manera que las instituciones que tenemos, así sean precarias, débiles, encuentran un marco para poder sostenerse, ¿no? Eso es lo que se ve, pero definitivamente va a traer esto consecuencias políticas más adelante porque desprestigia pues, la democracia, desprestigia las figuras de autoridad y lo que vemos es justamente que las figuras de autoridad en el Perú le dan la espalda a la población. Ese es el principal problema, ¿no? Esto se está viendo ahora que hay una serie de acomodos en el Congreso, cambios de partido. Los ha habido prácticamente desde el día 1 de Castillo, sí, porque es la cantidad de gente que se ha cambiado de partido es una cosa fenomenal. Los últimos de estos tienen que ver con Renovación Popular, pero una persona más de Perú Libre también. Entonces, la pregunta que yo me hago es la siguiente: nunca sabemos por qué se cambian. Porque siempre dicen que es por principios y conciencia. Sí. La pregunta es, ¿cuáles son los principios y por qué no sienten la necesidad de explicarle a sus electores el motivo de su cambio? Yo creo que tiene que ver justamente con que hoy en día no tenemos partidos políticos como se entendían antes, ¿no? Hoy en día tenemos cascarones, básicamente consolidados a partir de redes clientelares, de personalidades que logran acumular cierta cantidad de votación. Se ve claramente en partidos, por ejemplo, como Alianza por el Progreso, ¿no? Que ficha ciertas figuras políticas que tienen ya espacios ganados tanto en regiones como mediáticamente, y esto es algo que se está replicando en casi todos los partidos. Entonces, como son figuras
que sienten que pueden hacer las cosas solos, que no requieren del respaldo de un partido y que cualquier cosa se meten a otro cascarón clientelar y pueden tener representación política de esta manera, no es tan importante, ¿no? No es tan importante. Y si es que algo contraviene pues sus intereses, simplemente patean el tablero y se van, ¿no? Vemos casos interesantes, el caso, por ejemplo, del congresista Bazán, que es elegido por Renovación Popular, se pasa a la bancada de Avanza País y ahora vuelve, ha dicho que va a volver, ¿no?, a Renovación Popular. Entonces, como que también desprestigia la lógica de los partidos políticos, estos movimientos. Sin embargo, yo creo que sí se enmarca dentro del contexto que ahora tenemos, ¿no? De una política sin partidos cohesionados, sin doctrina, en donde el pragmatismo político es lo que prima y pues las redes clientelares son lo que le da consistencia y solidez a los partidos, fundamentalmente, ¿no? Pero lo que vemos como misión principal es mantenerse en el poder, por el poder en sí. Está Ni siquiera hay el desprestigiado, ¿no? pretexto ideológico que Sí. había antes, ¿no? Antes era eso. Sí. Yo en realidad estoy en el poder, pero no porque me gusta, sino para defender los intereses del pueblo. Ya sabemos que es mentira, pero bueno, ya. Por lo menos lo decían. Ya, pues ya. Sí. Está bien. Después cambia de disco y dije por los principios teológicos. No sé qué, pues. Pero ahora no hay eso tampoco. Ya no. Ya Ahora no. es puro pragmatismo, ¿no? Y claro, es el poder por el poder. Se ve de esa forma y es lamentable porque en democracia eso es muy perjudicial, ¿no? Para la figura de la democracia. Tiene que ver también con todo nuestro proceso político, ¿no? La gente recuerda con mucho cariño pues el proceso de los años 70, 80, luego de la caída de Velasco y la consolidación pues de los partidos nuevamente con la Constitución del 79, pero la verdad es que eso se cae en ese momento, ¿no? Porque no pasan ni 10 años, hay una nueva Constitución en donde la figura de los partidos políticos estaba completamente debilitada. Se pulveriza completamente. Entonces, es un proceso que hemos estado viviendo y un desprestigio de los partidos políticos que se basa, me parece, en que no han podido resolver los problemas reales del país, ¿no? Todo el tiempo que ha habido política partidaria, ¿no? Todo el siglo XX, al final nos llevó a una época de terror que terminó pues con la autocracia, con la dictadura, como algunos le llaman, de Alberto Fujimori, que le puso paños fríos a los problemas que habían surgido a raíz de este caos político que se había generado. Entonces, como que eso nos ha quedado, ¿no? Esa idea de que los partidos no son del todo eficientes, el tema de que la ideología no es importante, de que el país debe avanzar a pesar de todo, y en ese contexto es donde aparecen pues estos nuevos partidos que son básicamente muchos vientres de alquiler o cascarones clientelares que lo que hacen es poner a gente que quiere estar en el poder, ¿no? Y de esa forma administrar los recursos de todos. Y claro, ya las lógicas ideológicas se han perdido. Creo que la guerra contra Sendero Luminoso de alguna forma fue muy dura para el Perú, ¿no? Y ideológicamente eso de alguna manera barrió la posibilidad de que se haga política desde la ideología, ¿no? Me da esa impresión. Y estamos en la época del pragmatismo, ¿no? Total. O de la política como gerencia. Sí. Idea que se dio una época que tenía sex appeal esa idea, ¿no? Sí, claro, con técnicos, ¿no? Fujimori encarnaba eso un poco. Pero claro, eso es limitado. Eso no puede ser siempre así. Y el problema también es que no se considera los principios de esa lógica, ¿no? O sea, si es que vamos a plantear la política de esa manera y, claro, basarla en cuadros netamente técnicos, más o menos lo que decía PPK también, ¿no? Con su gabinete de lujo, ¿no? Gabinete de lujo. Que hablaba de eso, que todos eran técnicos, pero la verdad es que necesitas un componente político, pero además lo que estamos viendo los últimos años es que estos gabinetes técnicos o estas posiciones técnicas dentro del Ejecutivo, del Estado en general, tampoco terminan de serlo tanto, ¿no? Se ha avanzado hacia una especie de meritocracia que no ha resuelto los problemas del país, que ahorita está también con mucho debate. Se quieren tumbar la ley Servir, hay un montón de temas que están surgiendo a partir de contradicciones de las lógicas que se habían estado manejando de cómo gestionar el Estado desde lo técnico, ¿no? Entonces, no se ha hecho un buen trabajo tampoco desde lo técnico, eso hay que tomarlo en consideración. O sea, claro, ha habido una priorización de lo técnico, pero ese proceso técnico no nos ha dado los resultados que el país esperaba. Claro, ha habido crecimiento económico, pero ha habido crecimiento económico vinculado al boom minero en los años 2010 más o menos, que se mantiene hasta ahorita eso de alguna forma, ¿no? Y ahora tenemos un buen cobre también, eso es lo que nos está parando la olla.
Sí, sí, claro. Para la olla es el cobre. El tema minero para el Perú es fundamental y es un problema que cada vez haya más rechazo justamente a la minería en el Perú, que también es una consecuencia de lo que ha pasado con Castillo, ¿no? Que fomentó esta narrativa. Yo escuchaba a gente especialista en conflicto la otra vez y lo que decían es, antes había rechazo a ciertas explotaciones mineras, a ciertos casos específicos. Hoy en día el sur del país está prácticamente negando todo, no quieren nada, ¿no? Y tiene que ver también con el maltrato que se ha dado a la población, hay que ser sinceros, ¿no? Vemos que hay casos de conflictividad social que se han manejado de mejor manera. Si no me estoy equivocando, en Ancash, no me recuerdo ahorita, la minera hizo un mineroducto, ¿no? Que de alguna forma evita temas de contaminación y pues la población no suele llegar a conflictos sociales muy graves. Sin embargo, en todo el corredor minero del sur, que surge ahí por Espinar, Apurímac, toda esa zona, ¿qué pasa? En el gobierno de PPK, eso estaba planteado para que sea un mineroducto. El mineroducto se cambió por esta carretera. Por una carretera, y ha sido nefasto para las poblaciones, o eso es lo que argumentan. Para los camioneros, para los dueños de los camiones. Para todo el mundo. Además, fíjate, el problema adicional que crearon fue que como comenzaron a encontrar que varias de las personas que les habían dado una compensación, porque estaban en años en la carretera, no eran los dueños. Eran unos que habían invadido el terreno porque los dueños estaban en Lima. Sí. Entonces, la cantidad de conflictos que ha creado esa carretera es impensable. Sí, debió ser un mineroducto, ¿no? Ahí había que revisar qué pasó. De todas maneras. Sí. El tema de contaminación ambiental. El polvo es un problema, pues no podemos negarlo. Sí, sí, claro que sí. Es un problemón. Y la carretera es larguísima. Atraviesa un montón de comunidades. Claro, considerando además que para Defensoría del Pueblo casi 60% de los conflictos sociales que tiene el Perú están basados en temas medioambientales, ¿no? Socioambientales. Y en todo ese corredor están esos problemas. Una de las cosas que más dicen las poblaciones es que se levanta polvo con minerales que afecta pues ganado, afecta sembríos y es trágico, ¿no? Es trágico para poblaciones agrícolas. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues debieron hacerlo en su momento, ¿no? Ahorita hay que ver qué se puede hacer para atenuar estas circunstancias y fomentar más bien que la población pueda llegar a un entendimiento con las empresas mineras, considerando que de ahí sale gran parte de nuestro PBI, que el desarrollo del país ha tenido que ver justamente con la minería, ¿no? El anterior ministro de Economía, Contreras. Contreras, sí. El último día que vino acá ya no era ministro. Entonces le dije, dime la verdad, ¿qué porcentaje de la economía depende del ministro de Economía? Porque todo el mundo dice, el ministro de Economía tiene que tomar... Mira, me dijo, la verdad es la siguiente, los factores importantes son, uno, los fenómenos naturales. Cuando no hay niños nos va bien. Dos, el precio de los minerales. Tres, algo más, y un 25% depende del ministro de Economía y Finanzas. Claro. 25% depende del ministerio. Entonces, ahí tenemos un poco la explicación de varias de estas cosas, ¿no? Entonces, pensamos que este ministro es muy hábil. El concepto tecnocrático, pues, se las sabe todas. No se las sabe nada porque no controla el precio internacional del cobre, pues. Claro, ni el petróleo, ni sabe si viene el niño. Claro. ¿Qué cosa vas a saber? Sí, pues sí. No puedes saber nada ahora. Y tú eres el ministro de una superpotencia de repente. Y no totalmente tampoco. Tampoco. Pero el problema tal vez con los últimos ministros de Economía ha sido que han soltado mucho la cuerda, ¿no? Antes el Ministerio de Economía ponía freno al Congreso cuando querían hacer barbaridades. Lamentablemente el ministro Contreras nunca lo hizo, ¿no? Porque ahora está desesperado por mantenerse en el poder. El Ejecutivo, la presidenta, por mantenerse en el poder, sí, cualquier cosa. Bueno, es que no le queda otra tampoco, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando Boluarte deje de ser presidenta? Es la pregunta del millón de dólares. Nos ha pasado a los últimos, a todos. Probablemente. Nos ha pasado a todos. Probablemente. El tema de los muertos para Boluarte, a pesar pues de que se enmarca en las posibilidades que tiene el Ejecutivo de responder legalmente, ¿no? Con la coerción, es un número muy alto, ¿no? de víctimas que hemos tenido durante las protestas que hubieron en contra de ellas, ¿no? Y eso hay que medirlo también. Esa es una cosa pendiente. Y después todo lo que estamos viendo ahora. Todo eso se le viene Todo eso se viene, así es una fatalidad. Ser presidente es una fatalidad. Parece que sí. Pero es una ¿Por qué quieren ser presidente? ¿Por qué quieren ser presidente? ¿Quieren ser presidente? ¿Por qué? Porque la oxitocina funciona como una droga en el cerebro. Sí. Eso me lo explicaba ayer un neurólogo.
¿Qué pasa con el cerebro de los políticos? Me funciona con estos estímulos y produce una adicción. Es más o menos como un drogadicto, un alcohólico. Sí, me gusta a mí pensar también que de alguna manera el poder emborracha, ¿no? Y por eso se cometen errores que no Son deberían, errores ¿no? inexplicables. Sí, sí. Por ejemplo, ¿por qué Fujimori va a la tercera elección? Eso no tiene lógica. Sí, claro. La pregunta yo se la hice a su hija y a su hermano. Le dije, ¿por qué? Lo digo, la hice en público, lo puedo decir ahora. ¿Por qué Alberto, el jefe del clan, pues esto es un clan japonés, no vamos a hablar con su partido ideológico, por favor, le hizo más caso a un foráneo a la familia que a gente de la familia como ustedes dos, porque ellos dos se lo dijeron en público, que no vaya a la reelección? Misterio. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿por qué se hace lo de ayer? Mantener a los periodistas encerrados sabiendo que ya se hizo antes y que cayó pésimo a nivel nacional y mundial. Claro que sí. Dios mío. Son errores constantes, ¿no? de los políticos. Que tienen que ver también, me parece, como bien dices, ¿no? Con la química cerebral, ¿no? Uno de alguna forma se emborracha con el poder, pero también es una forma de demostrar poder, tal vez, ¿no? El poder hacerlo y que no pase nada, Claro. imagino que de alguna forma le da fuerza, ¿no? Semiótica, por lo menos, a los políticos. Carlos, voy a ir a una pausa con tu venia y Claro que seguimos conversando unos minutos más. Continuamos con Carlos de la Torre. Carlos ha pasado revista a algunos aspectos de la actualidad nacional y de la coyuntura, las renuncias de los diferentes partidos, los cambios de partido a la velocidad del rayo, la última encerrona de los periodistas que fueron a cubrir el tema del simulacro, la participación protagónica de la presidenta, pero el pánico a la prensa, pánico a las preguntas, en fin, una cosa inexplicable porque se están repitiendo los mismos errores que ya hubo en el caso de Castillo. Recordemos cuando en Palacio se encerró a la prensa también en un momento. Y tantos otros temas. Vamos un poco a la arena internacional. ¿Qué te parece lo de Trump? ¿Cómo está evolucionando el caso Trump, Carlos? Es un caso súper interesante de Trump y sui generis, ¿no? Para Estados Unidos. Me parece que Estados Unidos nunca había pensado que pudiera estar en una circunstancia similar a la que está viviendo, ¿no? Y es por eso que, claro, a pesar de que pueda tener sentencia, Trump va a poder postular. Se dice pues que es muy difícil que realmente lo lleven a cárcel, ¿no? A cárcel efectiva. Por este caso muy difícil. Es muy difícil, muy probablemente ahí tienen el tema este de que pagan y pueden salir, no he ido el nombre específico, pero muy probablemente quede en algo así. De hecho, el golpe mediático va a existir, eso es innegable. Sin embargo, también es cierto que la gente que apoya a Trump, los fanáticos de Trump, dicen pues que todo está politizado, que es una persecución política. De alguna manera, pues esta lógica que teníamos de Estados Unidos como un país con una política mucho más formal, más establecida, se ha ido destruyendo, ¿no? Se ha ido destruyendo a partir de la elección de Trump, la toma del Capitolio también durante su gobierno, cuando él pierde la elección. Entonces, algunos dicen, ¿no? Que Estados Unidos se ha vuelto Latinoamérica, de alguna manera. Bienvenido al club. Bienvenido al club, efectivamente. Sus hermanos del norte, bienvenido al club. ¿Qué les pareció? ¿Cómo era? Definitivamente. Pero la pregunta es qué va a pasar, ¿no? Tal vez tenga apoyo, no sabemos cuál va a ser la reacción ciudadana frente a las posturas de Trump. Sin embargo, sí hemos visto que las lógicas narrativas que manejaba pues el ala más conservadora, más vinculada a Trump, el famoso MAGA, ¿no? Make America Great Again, ha ido retrocediendo un poco frente a algunas posiciones que tenían. Por ejemplo, respecto a la guerra con Ucrania. En un primer momento no querían ningún tipo de asistencia. Al final termina eso pues aprobándose tanto en Cámara de Diputados como en Senado y luego pues refrendado por Biden. Pero ¿qué había pasado? Ellos estaban bloqueando estas iniciativas de mandarle dinero a Ucrania y a otros países, pero salen encuestas, y las encuestas decían que la población americana en su mayoría estaba de acuerdo con la intervención. También entendiendo que Estados Unidos pues es un país hegemónico y que un sector importante de su población entiende que su participación internacional es fundamental para mantener el status quo, ¿no? Yo creo eso. Entonces tienen que retroceder frente a estas circunstancias. La pregunta también que viene es ¿qué pasa si Trump gana respecto al tema internacional? Trump ha tenido una narrativa básicamente aislacionista. Exactamente.
¿Es posible que la mantenga? Es la pregunta, dado el contexto de auge justamente multipolar que vemos, que yo lo entiendo más que de bloques, porque siempre se habla, ¿no? Occidente contra Oriente, pero Eso parece que hay que relativizarlo. sí, Eso, es totalmente relativo, porque no es hay que cierto, no es relativizarlo. cierto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Oriente tenemos a China, a Rusia como un bloque en teoría junto a Irán, pero pues también tenemos países orientales que no están con ellos, ¿no? Tenemos a Japón, Corea del Sur que no los apoyan, ¿no? Tenemos mismo India, que es un país completamente independiente, regionalista, que está peleándose Hay un constantemente, nacionalismo indio redivivo muy fuerte. con el actual premier, Sí, sí, con muy, muy este fuerte. señor, me olvido el nombre. Inclusive le quieren cambiar el nombre a la India, quieren ponerle Bharat. El otro día vino acá una profesora india Interesante. de la Universidad María Auxiliadora. Y ellos hablan inglés, por supuesto. Entonces yo le pregunté si qué nombre prefiere, India o Bharat. Porque el nacionalismo que representa Modi quiere Bharat, porque India es el nombre colonial. Claro. O sea, hay un resurgimiento del concepto de nación en muchas partes del mundo, Sí. que creíamos ya superado por la globalización. Y que la nación estaba dormida nomás, estaba haciendo una siesta. De alguna forma también el fenómeno, ¿no?, de las migraciones masivas, de Eso, justamente la interconexión del mundo, lo fácil que es ir de un lugar a otro, había atenuado eso, pero hemos visto circunstancias fenomenológicas respecto a estas migraciones que han traído también auge de nacionalismos, ¿no? Lo vemos en misma Europa, que ya se están Europa. quejando, ¿no?, de la presencia africana y musulmana, ¿no? En Europa hay una insurgencia nacionalista fenomenal. Muy fuerte, sí. Ahora vienen las elecciones europeas para el Parlamento Europeo. Entonces ahí se va a ver, claro, hay poca participación del público, estas elecciones no son tan interesantes, pero vamos a ver una insurgencia de un bloque de la extrema derecha o la nueva derecha, como prefieren algunos, o no sé cómo calificarla, Marine Le Pen, los húngaros, la Italia, etcétera. Gran parte de cuya campaña es parte del tema de la inmigración. Claro, tiene que ver también con algo que comentabas hace un rato, ¿no? Y es el tema este de cómo Estados Unidos ha dejado de ser pues el bloque hegemónico, ¿no? Y cuando eso ha pasado, de alguna manera a mí me parece que los países se han empezado a preocupar más por sus propias realidades, porque dicen, ya no hay un sheriff del mundo que pueda poner paños fríos a cualquier problema, pueden surgir guerras nuevamente, entonces hay que prepararnos. Te lo comentaba justo pues en el receso que tuvimos. Yo no veo este plano internacional como Occidente-Oriente justamente por estos temas tan relativos que vemos, ¿no? Estos países que van cada uno por su lado. Lo que yo veo más bien es un auge de regionalismos que han empezado a surgir, ¿no? Países que se empiezan a armar, países que empiezan a pensar en sus reivindicaciones de fronteras, culturales, étnicas, nuevamente. Entonces, estamos en un momento muy parecido a la paz armada, ¿no? Muy, muy parecido. Cuando cae el muro de Berlín, todos pensábamos, bueno, ya desaparece el tema de los bloques, viene la Pax Americana, se hablaba de la Sí. Pax Americana. Fukuyama decía el Esto- fin de la historia. El fin de la historia, etcétera, etcétera. Y esto, no, pues eso fue un paréntesis nomás. Claro que sí. El mundo tiende a la supervivencia, ¿no? El mundo tiende a la supervivencia y los regionalismos creo que de alguna forma apuntan a eso. Todos se habían visto de alguna forma pues tranquilos con el paraguas que planteaba Estados Unidos luego de la caída del muro de Berlín como bloque hegemónico, pero la nueva configuración mundial apunta, a mi parecer, a que todo el mundo está preocupado con un posible caos y todo el mundo se quiere defender, ¿no? Y vemos que hay auges, ¿no?, de posiciones que no se veían. Francia, por ejemplo, pensando mandar tropas a Ucrania, ¿no?, intentando liderar el bloque en la Unión Europea. Alemania también, no fomentando, sino permitiendo que Ucrania utilice armamento en territorio ruso, que es algo que no se veía. Todo esto tiene que ver también con esas elecciones que se vienen, de todas maneras, Sí, ¿no? claro. Tienen que ver con eso. Es una circunstancia muy, muy interesante que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Esas elecciones europeas es posible que nos den un nuevo mapa político europeo, ¿ah? Sí. Claro, hay que tener en cuenta también que hay gente que vota con un cerebro para Europa y un cerebro local. Ojo. Claro que sí. Pero de todas maneras creo que nos van a dar un nuevo mapa. Yo creo que la De tendencia... insurgencia y nacionalismo. Yo creo que eso es inevitable. Es inevitable el tema de los nacionalismos nuevamente, básicamente pues por el caos que se ha generado a partir de
este retroceso de los nacionalismos, ¿no? No podemos entender hoy en día los estados como los estados-nación que entendíamos hace 300 años más o menos y que todavía siguen siendo parte de la teoría política, ¿no? Pensamos en los estados y pensamos en estados-nación y ya no es eso específicamente, ¿no? Ya ha cambiado mucho la figura, tenemos, como te decía, esta migración masiva, multiculturalidad, multinacionalidad en los países y hay que empezar a ver estos temas de otra manera. Yo tiendo a pensar que estas circunstancias de alguna forma también traen reacciones y estas reacciones son estos auges de nacionalismo que estamos viendo. ¿Qué va a pasar en Europa? Con el tema básicamente de Rusia-Ucrania. Bueno, vemos que Europa está tomando partido cada vez más, en parte, claro, por un tema también de encuestas y de preocupación geopolítica, pero sí ven que Rusia pues plantea tipos de política que pueden ser perjudiciales a su modo vivendi, a su estilo de vida, y pues cada vez se ponen más fuertes. En un primer momento tal vez Europa no tenía la intención de entrar tanto debido a que Estados Unidos seguía con este paraguas, que ha ido retrocediendo a partir de las narrativas que hemos visto, ¿no? Ha ido retrocediendo. Pero lo que yo sí creo que pasa definitivamente ahí es que Europa está intentando posicionarse también ahora por encima de Estados Unidos, ¿no? Está intentando posicionarse, ve que hay un vacío y pues es el momento de que ellos vuelvan a tomar la posta de alguna forma. Ahí está Macron, ¿no? Macron lo está haciendo claramente. Levante cabeza más. Y han empezado una carrera armamentista que no tenían, ¿no? Por supuesto. Han empezado una carrera armamentista que no tenían. Fíjate lo que ocurrió con Finlandia y Suecia. Es súper interesante el caso de Finlandia. Pero es que también Putin creo que ha mal utilizado mucho el recurso atómico. Él cada vez que pasaba algo decía, voy a tirar bomba atómica. Pero todos los días. Y no lo ha hecho, ¿no? Para recordarnos de que es una superpotencia. Pero cuando uno dice tantas veces del cuento, ¿no? Del muchacho este que decía lobo, lobo, sí. y nunca estaba el lobo, ¿no? Hasta que el día está el lobo y se los come a todos. Que Putin considera que él debe reivindicar a la Rusia que ha sido humillada después de la caída del muro de Berlín. Él considera que la época soviética fue uno de los momentos estelares de Rusia. Y no lo fue, ¿no? Lo fue. Y en parte lo fue, ¿no? Por armamento y por todo. Por supuesto, entró en contradicciones consigo mismo. Gorbachev llega y se da cuenta de que, oye, no tenemos para comprar mantequilla, ya basta de armas. Hay que entenderse con el cochino capitalismo. Hay que entenderse con el mundo. Para tratar de ser un capitalismo acá, no lo logró. Sí. Gorbachev no lo logró. A mi juicio fue una desgracia que no lo lograra. Sí, claro que sí. Fue una desgracia que no lo lograra. Porque la transición hubiese sido más interesante para el mundo que lo que fue. Sí, yo tiendo a pensar que de alguna manera también, a pesar de todo lo que vemos, estas guerras focalizadas, este choque Occidente-Oriente, entre comillas, hay una evolución, ¿no? De hecho, la ONU comete grandes errores institucionales, ¿no? que se ven debido a su debilidad, a su incapacidad de evitar conflictos, pero sí me parece que de alguna forma los grandes bloques hegemónicos en el mundo tienen claro que no se quieren destruir, pues, ¿no? Es absurdo pensar que meterse bombas atómicas va a resultar bien para alguien, ¿no? Y yo creo que eso lo tienen claro todos. Y a partir de esa lógica también es interesante cómo se empiezan a configurar nuevas lógicas de interrelación internacional, porque si nadie se quiere destruir, pues hay que, claro, intentar llegar a acuerdos. Se vienen guerras comerciales, eso es obvio, lo vemos con Estados Unidos y China, pero sí tiendo a pensar que a poquitos el mundo avanza hacia algo que va a evitar pues una destrucción masiva o guerras inmensas como vimos en el siglo XX, me parece. Ojalá ahora no me esté equivocando. Hay un fenómeno que justamente no había en esa época, que es la unión entre Rusia y China. Eran enemigos irreconciliables en la época comunista. Ambos partidos comunistas, era una cosa, un odio, una cosa. Entonces ahí Estados Unidos la tenía más o menos, porque Nixon levanta a los chinos de alguna manera. Claro. Nixon cuando viaja a China, el famoso ping-pong, ¿te acuerdas? La diplomacia del ping-pong, levanta a China y entonces gracias a que levanta a China, Estados Unidos es todo reina, con más facilidad. Pero después esto desaparece y ahora ha vuelto otra vez esta alianza. Ya cambió, ¿no? Ha cambiado la figura. Sí, pues ahora el mundo ya no se puede entender como en el siglo XX, ¿no? Estamos ante un nuevo escenario, completamente nuevo escenario, pero que yo sí tiendo a pensar que de alguna forma es más tranquilo que lo que vivimos en el siglo XX. Tiendo a pensar eso. Claro, vemos este proceso de paz armada, vemos esta carrera armamentista, todo ese proceso se está viendo y claro, es preocupante, ¿no? Sin embargo, me parece que las lógicas de este mundo multipolar que estamos viendo tienden a
a plantear canales de comunicación, ¿no? Y lo vemos con las guerras focalizadas porque uno decía, ya empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, ya esto va a ser la tercera guerra mundial. Claro. Y no lo ha sido, ¿no? Se ha mantenido como una guerra focalizada. Ya duró más de lo que se pensaba Por también. supuesto, más de 2 años ya. Igual pues con el tema de Israel, ¿no? No sabemos qué va a pasar en Taiwán, hay mucha presión ahí. Tiendo a pensar que ahí va a quedar las cosas, pero no sabemos, no tenemos una bola de cristal para saber cuál va a ser el futuro. Pero yo sí tiendo a pensar que el mundo, cómo ha avanzado, las lógicas económicas que se han manejado y la posibilidad de estar tan interconectados, nos obliga de alguna manera a buscar formas de entendernos, ¿no? De entendernos. Estamos viendo ahí esta cosa de las bolsas de basura que le está tirando Corea del Norte. Corea del Norte, Corea del Sur. Esto es no sé cómo tomarlo esto, la verdad. Supongo que si me hubiese caído una bolsa en la cabeza no me estaría riendo, ¿no? Sí, claro que no. Pero es muy raro. Esto, por supuesto, con esto, el gordito nunca me acuerdo su nombre, de la dinastía. Kim Jong-un, ¿no? Claro. Con su hija, que la Delfín parece que está levantando a una hija que tiene. Interesante gordita también. también. Bueno. Porque esto es una monarquía Sí. hereditaria. Sí, claro que sí. Porque tenemos en Corea del Norte. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿prefiero que me tire eso o que me tire una bomba atómica? Son formas también que ellos tienen de justamente mantener su poder, ¿no? De decir somos poderosos, no le tengo miedo al oponente. Sí. Y claro, no le puedo meter una bomba atómica, pero lo insulto, ¿no? Lo insulto tirándole basura. Tal vez para la población eso yo me imagino, no sabemos qué pasa en Corea del Norte, pero imagino que Corea del Norte ha promocionado esto como la gran falta de respeto pues a Corea del Sur, ¿no? Que al final es algo anecdótico, es ¿no? Anecdótico, pues. Seguramente lo han informado como diciendo el poderoso. Podemos botarle basura a Corea del Sur. Sí. Hemos colocado basura en tales lugares. Probablemente eso. Sí, claro que sí. Eso es posible, pero en fin, esta es la cosa. La otra pregunta es si caerá Taiwán. Ya mencionaste, ¿Taiwán se va a mantener el status quo o va a terminar Trump permitiendo que si gana Trump, digo? Si ganara Trump, ¿no? Ese supuesto. Es una cosa segura. Que Taiwán regrese a la madre patria por la fuerza. Se asume, yo escucho amigos especialistas en el tema. Dos sistemas, un solo Estado, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Lo pasó con Hong Kong. Sí, claro. Al principio funcionó y después ya no tanto. Después ya no tanto, sí, pues. Porque Xi se ha convertido también en un rey vitalicio. Sí, bueno, es la figura que tienen ahí, ¿no? El presidente del partido es ese punto. Ahí sí se acabó. Y ahora cuando venga acá vamos a hacer locos todos los oídos así. Sí. Bueno, es parte de sus revoluciones, ¿no? Es interesante también analizar el proceso de China, cómo ha avanzado, ¿no? En sus 3 etapas. Primero su revolución cultural, ¿no? De campo a la ciudad, luego pues la revolución económica con Deng Xiaoping y hoy en día pues ya el posicionamiento hegemónico mundial con Xi Jinping, ¿no? Son 3 momentos muy marcados de China. Confieso, ¿no? jamás imaginé esto de China. Jamás me imaginé. Sí. Era difícil verlo, ¿no? ¿Ah? Era difícil verlo en ese Imposible. momento. Yo soy de la época del libro rojo. Quemado. Entonces era una cosa tan primitiva que tú decías, esto no puede ser, Claro. es una locura. Yo dictaba un curso de filosofía en una universidad y un día un muchacho me parece que era maestro, le permitía el examen fuera de fecha porque él tenía que tomar un examen. Estoy hablando del año 67, 68. Y en agradecimiento me regaló el libro rojo, imagínate. Un libro sagrado Claro. en ese momento. Pero claro, de un primitivismo absoluto. Y ahora lo que vemos es una sofisticación ya extraña, rara, confuciana, no sé cómo calificar esto. Bueno, son parte de sus revoluciones, ¿no? China de alguna forma se ha estructurado de esta manera y bueno, es un país que no entendemos bien. Desde acá lo vemos, nos es llamativo, ¿no? Pero viven bajo una sociedad de control que yo no sé, yo personalmente me aterro, ¿no? De pensar que va a haber cámaras en todos lados, que nos van a poner notas. Así es allá, y la gente lo acepta, ¿no? ¿Y la gente está feliz? Yo no sé qué tanto, porque también los están grabando, ¿no? Bueno, y le preguntan, ¿está feliz? Sí. ¿Qué encuesta? Habría que hacer una encuesta. El problema es que sí ha habido una mejora del bienestar material del eso es pueblo. cierto, El pueblo, eso es cierto. Eso es evidente. Pero, ¿qué va a pasar con Taiwán? Es algo que no se sabe tampoco, ¿no? Yo escucho especialistas que dicen que asumen los mismos taiwaneses que esto dura 10 años más y que ahí se cae.
pero no sabemos qué va a pasar. Hay que considerar que Taiwán es un enclave importante de Occidente en la región y que Japón también tiene muchos intereses de que eso no caiga, ¿no? Porque siempre ha habido también esta tensión Japón-China. Siempre, toda la vida. Entonces es muy complejo. Y hay Hay odios que ahí esperar. que tratan de la guerra mundial, ¿ah? Sí, de antes incluso. Y antes de la guerra mundial. Sí. Antes de la guerra mundial. Hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Política internacional al final lo que prima siempre es la geopolítica, la realpolitik, y eso depende mucho de cómo se esté organizando el mundo, cuáles sean los bloques de poder que están fuertes en ese momento y qué intereses tienen, ¿no? Económicos y geopolíticos. Aunque la geopolítica más o menos es lógica, ¿no? Es ciertamente lógica. Carlos, te agradezco mucho la visita. Muchas Muy gracias. amable. Carlos de la Torre, señoras y señores, estuvo con nosotros muy interesante.